El tema de hoy es el sistema endocrino o endocrino, como quieran llamarle. Empezamos. El sistema endocrino es el encargado de regular las hormonas y las acciones de estas. Por lo regular trabaja en conjunto con el sistema nervioso, pero estos dos sistemas tienen algunas diferencias, como sus tiempos de acción, su manera de comunicación y la permanencia de sus efectos. Como se mencionó anteriormente, es el encargado de regular las hormonas. Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas con el fin de influir en la función de otras células. A diferencia del sistema nervioso, las acciones hormonales tienden a tardar más en surtir efecto, ya sean minutos, horas o días. Sus principales componentes son estructuras de naturaleza glandular dispersas por todo el cuerpo, las cuales son las encargadas de secretar hormonas. Es importante no confundir los términos de secreción con excreción. La secreción es la expulsión de una sustancia que nos sirve, ya sea dentro del mismo cuerpo o fuera de él. Mientras que la excreción se refiere a la acción de desechar sustancias que ya no nos sirven. Las hormonas actuarán sobre órganos y células diana, los cuales pueden presentar un efecto de acción prolongada en consecuencia de la interacción con la hormona. Las glándulas endocrinas. Estas estructuras son el agente principal del sistema, pues son las encargadas de producir las sustancias y posteriormente secretarlas hacia el medio intersticial o la sangre, dependiendo del caso. Es importante no confundirlas con las glándulas exocrinas, pues tienen estructuras y acciones distintas. Entre las principales estructuras tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas paratiroides, la glándula pineal, entre otras. Las hormonas actúan en el sitio exacto gracias a los receptores específicos que poseen las células. Estos actúan como una cerradura y la hormona como la llave que le permite acceder a la célula. En cada célula se tienen entre 2000 y 100.000 receptores en la membrana, pero en un exceso de hormonas, el número de estos puede decrecer, en un efector llamado regulación por decremento, volviendo menos sensible a la célula diana. Por otra parte, al haber poca cantidad de hormona, el número de receptores tiende a aumentar, gracias a un efecto llamado regulación por incremento, con el fin de que la célula se vuelva más sensible a la hormona. Gracias a estos efectos, se han desarrollado fármacos para poder bloquear receptores hormonales y de esta manera ofrecer una terapia en situaciones que lo requieran. Además de los receptores, tenemos que tener en cuenta el comportamiento de la hormona, pues tenemos de tipo circulante y locales. Las de tipo circulante se caracterizan por ser fabricadas en la célula, pasan al líquido intersticial y después al torrente sanguíneo. Las de tipo locales, que actúan en células vecinas, son llamadas paracrinas, mientras que las que actúan en sí mismas son llamadas autocrinas, como se muestra en las ilustraciones. Por lo regular, las hormonas locales se inactivan rápidamente, mientras que las circulantes persisten en la sangre, aunque con el tiempo son inactivadas por el hígado y excretadas por los riñones. En caso de una insuficiencia hepática o renal, se observará un aumento excesivo en los niveles hormonales en sangre. Las hormonas actuarán de distinta manera de acuerdo a la clase química que presenten. A grandes rasgos tenemos de tipo liposoluble y de tipo hidrosoluble. Las liposolubles engloban a las hormonas esteroideas, las tiroideas y al óxido nítrico. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol, poseen 4 anillos centrales lo cual les permite una gran diversidad en cuanto a sus funciones. Las hormonas tiroideas se sintetizan agregando yodo a la tirosina, presentan anillos de benceno, lo cual las hace liposolubles. El óxido nítrico es tanto una hormona como un neurotransmisor, por lo regular actúa sobre el músculo liso. Estas hormonas están unidas a una proteína transportadora sintetizada en el hígado para poder circular por la sangre. Estas proteínas transportadoras tienen 3 funciones. Permitir su solubilidad en sangre, disminuyen su filtración en riñones y permiten tener reserva en el torrente sanguíneo. Las hormonas hidrosolubles incluyen a las de naturaleza aminoacídicas, peptídicas, proteicas y los eicosanoides. Las aminoacídicas se sintetizan por la descarboxilación de aminoácidos, las catecolaminas son un ejemplo de estas, entre ellas están la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Las peptídicas y proteicas son cadenas de entre 3 y 49 aminoácidos y de entre 50 y 200 aminoácidos respectivamente.
En este grupo podemos encontrar a la hormona antidiurética, la oxitocina, hormona de crecimiento humano, y la insulina. Las hormonas eicosanoides derivan del ácido araquidónico, y sus dos grupos son prostaglandinas y los leucotrenos. Las hormonas hidrosolubles por lo regular andan libres por el torrente sanguíneo hasta llegar a su célula diana. El mecanismo de acción. La manera de actuar de una hormona depende tanto de la naturaleza de la hormona, como del tipo de célula diana. Por ejemplo, la insulina en las células hepáticas genera glucógeno, mientras que en los adipocitos genera triglicéridos. La manera de accionar de una hormona liposoluble consiste en su unión al interior de las células diana, posteriormente se une a los receptores nucleares o citosólicos y altera la expresión genética activando o desactivando genes. De esta manera, al transcribirse el ADN, el ARN mensajero generará una proteína que producirá la respuesta de la hormona. La manera en la que actúan las hormonas hidrosolubles es distinta, pues primero se une al receptor membranal, activando una proteína G y esta a su vez, activará a la adenilatociclasa, la cual convierte al ATP en AMP cíclico, el cual se convierte en un segundo mensajero, activando a una o más proteincinasas. Al activarse fosforilan una o más proteínas e inactivan otras. Las proteínas activadas generan una reacción fisiológica. Después de un breve periodo, la fosfodiesterasa inactiva la AMP cíclico, apagando la respuesta. Algunos de los ejemplos hormonales que actúan de esta manera son la hormona antidiurética, la tirotropina, la adrenocorticotrofina, el glucagón, la adrenalina, y las hormonas liberadoras hipotalámicas. Todo lo anterior se puede ver ilustrado en estas dos imágenes. Ahora hablaremos sobre la manera en la que interactúan las hormonas. A grandes rasgos son tres criterios para clasificar la respuesta de una célula a una hormona. La primera consta de la concentración de la hormona, la segunda la cantidad de receptores para la hormona y la tercera, las influencias que puedan ocasionar otras hormonas. Se puede dar un efecto permisivo cuando una hormona puede actuar por sí sola, pero en presencia de otra puede multiplicar su poder, por ejemplo la adrenalina que por sí sola estimula débilmente la lipólisis, pero en presencia de hormonas tiroideas, aumenta el efecto. El segundo efecto, es el efecto sinérgico, este consta en la necesidad de dos hormonas para poder realizar una acción, como lo es el desarrollo de los ovocitos, el cual requiere tanto de la hormona folículo estimulante como de los estrógenos. Por otra parte tenemos los efectos antagónicos, los cuales nos mostrarán una oposición a las acciones de una hormona con respecto de la otra, como es el caso de la insulina, que promueve la síntesis de glucógeno, y el glucagón que estimula la degradación de glucógeno. Las hormonas se regulan por señales del sistema nervioso, cambios químicos en la sangre o por otras hormonas. En su mayoría, también se ven controladas por retroalimentación, ya sea positiva o negativa. En estas ilustraciones podemos ver de manera gráfica los dos mecanismos de retroalimentación, por la cual se controlan las acciones hormonales, mayormente por retroalimentación negativa.